El mundo desde el aire. Gales. A continuación, de Larne al puente del Severn. Nuestro viaje empieza en la encantadora y literaria ciudad costera de Larne. Atravesamos las interminables colinas del sur de Carmarthenshire antes de introducirnos en el corazón del Parque Nacional Brecon Beacons. A continuación, visitamos algunos de los numerosos castillos y monumentos religiosos históricos, y después las minas industriales de carbón de los valles de Gales del Sur. En Caerphilly encontramos fortalezas antiguas y modernas, antes de sumergirnos en Cardiff, la próspera capital de Gales. El último tramo de nuestro viaje nos lleva de lo viejo a lo nuevo, a las ruinas romanas de Caerleon, que se encuentran junto a la ciudad de Newport, y a la abadía de Tintagel y el castillo de Chepstow a tiro de piedra del puente del Severn, nuestro destino final. Esta hermosa e interminable tierra de cultivo está a las afueras de la ciudad costera histórica de Larne, enclavada en el extremo sur del condado rural de Carmarthenshire. Esta tierra es un extraño ejemplo de un sistema de campos abiertos, una estructura medieval de reparto de la tierra que cedía el cuidado y el uso de la tierra a los lugareños. Cada franja de campo, como se ve aquí, está dividida por acequias. Este sistema se sigue gestionando a día de hoy por una institución única de la ciudad, la Larne Corporation, fundada en 1291 por el señor local Sir Guy de Brienne. El objetivo de la organización es supervisar todos los negocios jurídicos locales, incluidas las causas penales y juicios civiles, así como el reparto de estas 76 franjas individuales de tierra sobre la ciudad. La otra reliquia viviente de Larne es su espectacular castillo. Construido originalmente en el siglo XII y remodelado en tiempos de los Tudor, sus ruinas se elevan imponentes sobre el gran estuario del Taff, que desemboca en la bahía de Carmarthen. En la desembocadura, en el extremo de la ciudad, se encuentra la casa y cobertizo para barcos del hijo más famoso de Larne, el poeta mundialmente conocido Dylan Thomas. El encanto rústico del lugar le sirvió de inspiración para algunas de sus obras más famosas, como Sobre la colina de Sir John, que describe su vista de las aves acechando a sus presas sobre el mar. Y su obra de arte Bajo el bosque lácteo, el drama para la radio inspirado por la maravillosamente excéntrica comunidad de Larne. Uno de los estuarios de la bahía de Carmarthen es el del río Taff. A medida que recorremos las playas de Pendine, que rodean la península, encontramos las azules y extensas aguas del estuario del río Tawy, una de las vías navegables más largas de Gales, que nace en los Montes Cámbricos en el centro del país, situados a 121 kilómetros al norte. Durante más de 800 años, el magnífico castillo de Llanstefan ha vigilado el estuario del Tawy. Las ruinas de esta fortaleza normanda del siglo XII siguen montando guardia sobre la desembocadura de la bahía. Sin embargo, esta ubicación tan estratégica supuso una historia tumultuosa. Los siglos XII y XIII presenciaron batallas frecuentes por su posesión entre los primeros conquistadores normandos y los rebeldes lugareños. A día de hoy, sus impresionantes almenas y torres están protegidas, y es un popular destino turístico.
Nos dirigimos ahora hacia el norte, recorriendo el Tawi río arriba hacia su nacimiento. Su curso gira sin cesar, atravesando las exuberantes campiñas galesas hasta que la llanura fluvial da paso a Carmarthen. Se dice que es la ciudad más antigua de Gales, y es hoy en día una dinámica mezcla de lo tradicional y lo nuevo. Carmarthen, que se remonta a la época romana, continúa siendo una próspera ciudad mercantil. Además de un centro medieval, también alberga un gran campus de la Universidad de Gales. A unos 70 kilómetros al este, nos aguarda un drástico cambio de escenario. En pleno Parque Nacional Brecon Beacons, un paisaje salvaje y accidentado de una extraordinaria belleza natural en el extremo sur y el centro de Gales. Estas montañas, cubiertas de hierba y brezo, han presenciado actividad humana durante 8 milenios. En la actualidad, la visitan amantes de la naturaleza de todo el mundo, pues atrae a entusiastas del senderismo ansiosos por explorar su a menudo accidentado terreno. La cordillera de los Brecon Beacons es la más alta del sur del Reino Unido y en su extremo más oriental se encuentran las Montañas Negras, un antiguo grupo de colinas y verdes y sinuosos valles que se extiende por los condados de Powys y Monmouthshire, cercanos a la frontera con Inglaterra. En pleno corazón del recóndito valle de Iwas se encuentran las ruinas del convento Flantony, construido por una orden de monjes agustinos en el siglo XII. Las fantasmagóricas pero imponentes ruinas que vemos hoy son muestra de la arquitectura normanda y gótica. Por ejemplo, su gran galería de arcos simétricos. Solo en el valle, Flantony se yergue como un inhóspito monumento de una era olvidada. Abandonamos el valle de Iwas, atravesándolo hacia el este, donde las Montañas Negras descienden hasta en el país fronterizo. Aquí, en el extremo de Gales, se encuentra el condado inglés de Herefordshire y el pintoresco valle de Olcon. Es aquí donde encontramos la fortaleza amurallada del Castillo de Lonton, construido a finales del siglo XIII. Situado en un gran montículo de barro, el fuerte se diseñó así por una sencilla razón. Su tarea era servir como baluarte inquebrantable contra los asaltos galeses desde las Montañas Negras y a través de la frontera inglesa. Y hoy en día sigue vigilando de forma simbólica las fronteras con su imponente presencia. Este tramo de campiña está salpicado de castillos y fortificaciones similares, y a 20 kilómetros al sudeste encontramos el Castillo Blanco, otro impresionante ejemplo de la época normanda. Con su foso, puente, puertas fortificadas y altas almenas, es un ejemplo perfecto del poder militar medieval. Aunque originalmente llevaba el nombre de la aldea cercana de Flantilio, pasó a ser conocido como el Castillo Blanco del siglo XIII, cuando sus murallas fueron encaladas de arriba a abajo. El nombre se mantiene desde entonces. Otro lugar con un nombre curioso en esta región es esta acechante e icónica montaña de Monmouthshire. Sugar Loaf, pan de azúcar, bautizada así y con razón por su parecido físico al antiguo método de formación y venta de azúcar refinado, un cono alto con una cumbre redondeada. Hay otras tantas colinas y montañas en el mundo con el mismo nombre. Nuestro viaje nos lleva ahora al siglo XX y al centro más emotivo de la industria galesa, los yacimientos de carbón de Gales del Sur.
Nuestra primera parada aquí la hacemos en el Museo Nacional del Carbón, Big Pit, en Blenavon, que simboliza la importancia y el legado de la prácticamente extinta industria minera de Gales. No obstante, en su día dominó por completo toda esta zona de Gales del Sur, proporcionando trabajo a comunidades enteras e impulsando la revolución industrial durante los siglos XVIII y XIX. Pero lo que el gobierno del Reino Unido consideró un descenso en la importancia de la minería de carbón durante el siglo XX hizo que muchas minas se vieran obligadas a cerrar, lo que causó gran desempleo y pobreza en la región, y cuyos efectos aún se sienten en la actualidad. Big Pit se ha convertido en un lugar emocionalmente importante para generaciones de mineros galeses, pues sus históricas minas de carbón siguen igual que cuando estaban operativas, aunque hoy se trate más de un popular destino turístico que de un lugar en pleno funcionamiento. Las cuencas mineras de Gales son conocidas dentro del país simplemente como los valles, y son un núcleo de comunidades de clase obrera muy unidas, reconocibles por sus tradicionales hileras de casas adosadas que se extienden por los fondos de los valles. Rumbo al sur, desde estas zonas industriales, llegamos a la ciudad de Caerphilly y su espléndido castillo, uno de los mejores de los que aún siguen en pie en Gales. Esta gigantesca e inactiva fortaleza del siglo XIII está rodeada por una serie de imponentes fosos e islas, y fue la creación de Gilbert el Rojo de Clare, un noble pelirrojo de ascendencia normanda. Es un extraordinario testimonio de destreza y poder. Las zonas acuáticas son totalmente artificiales y fueron creadas únicamente con fines defensivos, mientras que sus almenas concéntricas y sus trincheras están consideradas como algunos de los mejores ejemplos de mampostería medieval clásica en Europa. Gilbert el Rojo de Clare también fue responsable de la construcción inicial del que quizás se considera el castillo más excéntrico de Gales, Castell Coch. Situados en una ladera sobre la aldea de Tonguinles, los restos de la estructura original de Clare fueron adquiridos por el marqués de Bute en el siglo XIX y rediseñados en un estilo neomedieval por el arquitecto William Burgess. En aquel momento, el marqués era uno de los hombres más ricos del mundo, tras haber amasado su fortuna con el carbón de Gales del Sur, y como podemos ver aquí, remodeló Castell Coch como si fuera un castillo de ensueño de un cuento de hadas gótico, con sus torres puntiagudas elevándose sobre el bosque circundante. En la actualidad se considera una insensatez, una mezcla de estilos hermosa pero históricamente inexacta, testimonio más bien de la riqueza de un hombre y de su deseo de vivir como un auténtico rey medieval. Desde aquí nos dirigimos al sur hacia el mar y la animada ciudad de Cardiff, la capital de Gales. Durante muchos años, su centro industrial se encontró aquí, en la bahía de Cardiff. Tiempo atrás, un próspero puerto que exportaba principalmente carbón galés al resto del mundo, la bahía es hoy el centro simbólico de la regeneración nacional. Edificios clásicos como el Pierhead se alternan con un amplio abanico de modernos diseños y estructuras. El lugar más emblemático de la bahía es el galardonado Centro del Milenio de Gales, con una inscripción característica de la poetisa Gwyneth Lewis, un lema del espíritu de la bahía de Cardiff en todo su esplendor. En estas piedras, los horizontes cantan. Y si miramos al horizonte, podemos ver el dique, creado en la década de 1990 para proporcionar a la bahía una altura permanente de la línea de agua como si la marea estuviera siempre alta. Cardiff es en todos los sentidos una ciudad capital, pues es el centro comercial, cultural y deportivo del país, así como la sede del gobierno de Gales. Y ocupando un lugar privilegiado en el centro,
se encuentra el Castillo de Cardiff, una de las principales atracciones patrimoniales y lugar histórico de importancia internacional. Cruzar estas almenas y entrar en sus terrenos significa rodearse de más de 2000 años de historia viviente. Las murallas exteriores, de tiempos normandos, están construidas sobre otras romanas. Pero el castillo es conocido hoy en día por sus torres y almenas del siglo XIX, diseñadas también por William Barries. Su trabajo aquí es muy célebre. El castillo principal es un camelot victoriano galés de opulentos interiores y torres de cuento de hadas que atrae a visitantes de todo el mundo. Junto a los terrenos del castillo se encuentra el Parque de Cathays, que alberga los edificios municipales de la ciudad y está considerado como una de las mejores fincas de este tipo en Reino Unido. Aquí es donde encontramos el monumental diseño eduardiano del Ayuntamiento de Cardiff, construido en 1906, y en la puerta de al lado, el Museo Nacional de Gales, con un patio en la azotea. No obstante, para los propios galeses, el monumento más valioso de Cardiff quizás sea este, el hogar del equipo nacional de rugby, el Millennium Stadium. Si el rugby fuera una religión en Gales, esta sería su catedral. Los días de partido, hasta 75.000 animados aficionados arman todo un escándalo para animar al equipo de Gales. Al sur de Cardiff, en el canal de Bristol, se encuentran dos islas, Flatholm y Steepholm, ambas reservas naturales deshabitadas a día de hoy, pero antaño fortificadas como defensa contra posibles invasiones. Recorriendo la costa hacia el este nos acercamos a Newport. Tiempo atrás, un próspero centro industrial, la ciudad es a día de hoy una sombra de su pasado prestigio, tras el desplome de la industria minera y metalúrgica en Gales del Sur. Sin embargo, durante los últimos años, la ciudad ha experimentado un gran esfuerzo de regeneración. El pasado industrial de Newport ha dejado un legado fascinante, como el puente transbordador, construido en 1906 y en la actualidad una de las dos únicas estructuras de este tipo en el país. Los puentes transbordadores son únicos, pues transportan mercancía y personas por medio de una góndola colgante, como la que vemos aquí atracada junto a la orilla. Aunque Newport es una ciudad en transición, sigue siendo un vínculo fundamental entre Gales e Inglaterra. Es una parada permanente en la principal red ferroviaria de la costa oeste, que conecta Cardiff con Londres, y la gran autopista M4 une Carmarthenshire al oeste de Gales con el sudeste de Inglaterra. Pero la historia de esta región es muy anterior a la Revolución Industrial. Estos son los restos de un antiguo circo romano en Caerleon. Situados en la actualidad a las afueras de Newport, estos restos formaron parte en el pasado de un barracón de una guarnición militar romana mucho mayor. Este lugar está considerado el mejor ejemplo de su tipo en toda Europa. En su apogeo, este circo pudo haber acogido hasta 6.000 tropas romanas con ganas de diversión, y muchas de sus características originales, como las entradas hundidas del anfiteatro y las gradas en pendiente, se conservan intactas. Hoy el circo es el orgullo de la ciudad de Caerleon y atrae a multitud de turistas de todo el mundo a Gales, a menudo para visitar el anfiteatro utilizado en actuaciones al aire libre y reconstrucciones históricas. Tras viajar unos 27 kilómetros hacia el norte, al condado de Monmouthshire, llegamos a otra de las grandes fortalezas fronterizas de Gales. El castillo de Raglan fue construido en la década de 1430 y es mucho más reciente que los castillos normandos que hemos visto en este viaje. Fue concebido como el espléndido hogar del noble comerciante de vinos local William Herbert.
Arquitectónicamente es digno de atención por sus torreones y enormes ventanas con parteluces que llenarían de luz sus estancias. Más allá de su opulento diseño, también fue un conocido baluarte que resistió un asedio de 13 semanas durante la Revolución Inglesa del siglo XVII. Acabó cayendo, y las fuerzas revolucionarias le infligieron gran parte del daño visible en la actualidad. No obstante, conserva su gran majestuosidad, y una visita a Raglan brinda la oportunidad de experimentar lo que habría sido vivir rodeado de gran riqueza y poder. Recorriendo la frontera con Inglaterra por el pacífico Valle Wye, llegamos a las inquietantes ruinas de la abadía de Tintern. Durante 400 años fue el hogar de una orden de monjes cistercienses, hasta 1536, cuando fue víctima de una amarga disputa entre el rey Enrique VIII de Inglaterra y el Papa de Roma. Fue uno de los 800 edificios religiosos destruidos por orden del monarca como muestra de su desafío. Esta época pasó a conocerse como la disolución de los monasterios. Se arrancó el plomo del tejado, se destrozaron las vidrieras, se le despojó de su equipamiento y cayó en decadencia. Pero aunque el armazón de esta gran estructura haya permanecido bajo el cielo abierto durante tanto tiempo, Tintern sigue siendo la abadía medieval mejor preservada de Gales. En la actualidad es un destino popular para miles de visitantes cada año, que acuden para ser testigos de su evocadora presencia en este lugar, junto al río Wye. Recorriendo esta vía navegable hacia el sur, llegamos al último de los grandiosos castillos galeses que visitaremos en nuestro viaje, Chepstow. Esta imponente fortaleza es la fortificación de piedra más antigua del periodo posromano conservada en el Reino Unido, y la primera fortaleza normanda construida tan solo un año después de la conquista de 1066. Se mantiene en una posición elevada entre un desfiladero de caliza y la parte interior de un valle conocido por los lugareños como el Dell. Hoy, el castillo es todo un ejemplo de longevidad. Ha crecido siglo tras siglo junto a este estrecho acantilado. Esta es su sección más antigua, la Gran Torre Normanda, pero las obras en el edificio continuaron bien entrado el siglo XVII, pues las almenas fueron adaptadas para el uso de fusiles y cañones. En el siglo XVIII el castillo empezó a caer en el deterioro, y no fue hasta el crecimiento del turismo en el siglo XIX cuando empezó a recuperarse gracias a un número creciente de visitantes. Y por último, y de manera oportuna, cruzamos de Gales a Inglaterra por los puentes que unen ambas naciones vecinas, sobre el espléndido estuario del Severn. El primero de los dos, llamado sencillamente Puente del Severn, fue construido en 1966 y fue considerado el principio de una nueva era económica para Gales del Sur. El segundo puente del Severn, aún más largo que el anterior, se inauguró en 1996 para poder hacer frente al enorme tráfico que recorría la autopista M4. Estas construcciones modernistas han sido un componente fundamental para la apertura de Gales del Sur al resto del Reino Unido, en particular al centro económico del sudeste de Inglaterra, y desde 1996 más de 300 millones de vehículos han recorrido estos puentes. Pero debido a su importancia económica y estratégica para Gales, los puentes del Severn están arraigados en la imaginación popular como un ejemplo especialmente espectacular de la ingeniería británica. Conducir por ellos sobre el agua y en un día soleado
Puede ser toda una experiencia, con Gales o Inglaterra a la vista y rodeado de una vasta extensión de estuarios. Un buen lugar para terminar este viaje.